Bienvenidos a Mundo Historia. Iniciaremos un nuevo viaje a través de las misteriosas y fascinantes tierras de la India antigua. En este vídeo, nos sumergiremos en las profundidades de la historia milenaria de la India, explorando sus antiguas civilizaciones, monumentos emblemáticos y legado perdurable que continúa inspirando al mundo hasta el día de hoy. Los orígenes de la India se remontan a civilizaciones antiguas como la del Valle del Indo, que prosperaron alrededor del 2500 a.C. La India ha sido el hogar de diversas culturas, religiones y sistemas de gobierno a lo largo de los milenios, incluyendo el hinduismo, el budismo, el jainismo y el sijismo. Estos han dejado una huella profunda en la historia, la cultura y la sociedad del país. La India antigua fue el hogar de una de las primeras civilizaciones urbanas del mundo, la civilización del Valle del Indo. Desde aproximadamente el 3300 al 1300 a.C., esta avanzada civilización floreció a lo largo de los ríos Indo y Saraswati, dejando tras de sí una rica herencia de ciudades planificadas, sistemas de escritura y una sofisticada cultura material. Religión. La India es conocida por su diversidad religiosa. Las principales religiones practicadas en la India incluyen el hinduismo, el budismo, el islam, el sijismo, el jainismo y el cristianismo, entre otras. El hinduismo es la religión mayoritaria, seguida por alrededor del 80% de la población, mientras que el islam es la segunda religión más grande, practicada por aproximadamente el 14% de la población. Estas religiones han coexistido y han influido mutuamente a lo largo de la historia de la India. El auge de los grandes imperios. Después del declive de la civilización del Valle del Indo, la India fue testigo del surgimiento de varios grandes imperios y dinastías, como los Maurya, Gupta y Chola. Estos imperios no solo expandieron sus fronteras, sino que también promovieron el comercio, las artes y las ciencias, sentando las bases para el florecimiento de la India antigua. Dinastías e imperios de la India. La historia de la India está marcada por la sucesión de diversas dinastías que gobernaron la tierra del subcontinente durante milenios. Exploraremos algunas de las dinastías más prominentes que dejaron una huella importante en la historia, la cultura y el desarrollo de la India a lo largo de los siglos. La dinastía Maurya fue el primer gran imperio unificado del subcontinente indio, ocupando la casi totalidad de su territorio más algunas regiones de Afganistán y Pakistán en el siglo IV a.C. Chandragupta, el fundador de la dinastía e imperio Maurya, está considerado como el primer emperador de la India. Su nieto, el emperador Ashoka el Grande, termina la extensión militar del imperio. También es conocido por su conversión al budismo y su promoción de la paz y la tolerancia religiosa. El imperio Maurya fue quizás el mayor imperio que haya gobernado el subcontinente indio hasta la llegada de los británicos. Su decadencia comenzó 50 años después de la muerte de Ashoka, y se disolvió en el año 185 a.C., con la fundación de la dinastía Shunga, en Magadha. Dinastía Gupta, que gobernó desde el siglo IV hasta el V después de Cristo, es considerada la edad de oro de la India. Ocupó la mayor parte de la India septentrional, y de los actuales Pakistán oriental y Bangladesh. El momento más probable del reinado de Sri Gupta es entre 240 al 280 después de Cristo. Su hijo y sucesor Gatotkacha gobernó probablemente entre 280 al 319 después de Cristo. Bajo su dominio, la India experimentó un florecimiento en el arte, la literatura, la ciencia y la filosofía, con logros notables en matemáticas, medicina y arquitectura. La dinastía Gupta además contó con emperadores como Chandragupta y Samudragupta en los siglos IV y V. El imperio mughal o mogol fue establecido por el sultán Babur en el siglo XVI, con su legendaria victoria sobre el sultán Lodi en 1526. Babur era descendiente del conquistador mongol Genghis Khan y Timur. La dinastía mughal fue una de las dinastías más poderosas y culturalmente ricas de la India. Durante unos 2 siglos, el imperio se extendió desde los límites exteriores de la cuenca del Indo en el oeste, el norte de Afganistán en el noroeste y Cachemira en el norte, hasta las tierras altas de los actuales Assam y Bangladesh en el este, y las tierras altas de la meseta de Deccan en el sur de la India. Estuvo liderado por emperadores como Akbar, Jahangir, Shah Jahan y Aurangzeb. Los mogoles dejaron un legado impresionante en la arquitectura, las artes y la administración. Las dinastías regionales. Además de las dinastías imperiales, la India también fue el hogar de numerosas dinastías regionales que gobernaron diferentes partes del subcontinente. Dinastía Chola, gobernó en la India meridional hasta el siglo XIII de nuestra era. La dinastía se originó en el valle fértil del río Kaveri. Karikala Chola fue el más famoso entre los reyes del periodo temprano de la dinastía Chola, mientras que Rajaraja Chola, Rajendra Chola y Kulotunga Chola llegaron a ser emperadores famosos en el periodo medieval. Dinastía Pallava,
fue una dinastía tamil dravídica que gobernó el norte de las regiones de Tamil Nadu y Andhra Pradesh, en el sur del subcontinente indio, estableciendo su capital en la ciudad de Kanchipuram. Los Pallavas son conocidos por patrocinar las más grandes obras de la arquitectura dravídica, que aún pueden contemplarse en Mahabalipuram. Este pueblo dejó como legado magníficas esculturas y templos que crearon las bases de la arquitectura dravidiana clásica. Dinastía Chalukya fue una dinastía real de la India que gobernó grandes extensiones de la zona sur y central de la India entre los siglos 6 y 12. Los Chalukyas gobernaron la meseta de Deccan en India durante más de 600 años. Dinastía Rajput. Los Rajputs alcanzaron preeminencia entre los siglos Bixi y hasta el siglo XX gobernaron en aplastante mayoría en los estados de Rajasthan y Saurashtra, donde se fundaron la mayoría de estados principescos. Además, existieron otras dinastías que dejaron un impacto duradero en la cultura y la historia de la India en sus respectivas regiones. El Imperio Británico, que dominó la India desde mediados del siglo XVIII hasta mediados del siglo XX, con gobernantes como la reina Victoria y los virreyes británicos. Desde 1770 la India formó parte del Imperio Británico y fue su colonia más importante. La llamaban la joya de la corona por su tamaño y riqueza. Cuando los ingleses llegaron a esas tierras del sur de Asia, hacía miles de años que existía una civilización con costumbres, idiomas y religiones muy fuertes. La India contemporánea. Después de la independencia de la India en 1947, la India se convirtió en una república democrática con una serie de cambios políticos y sociales. Aunque las dinastías monárquicas ya no gobernaban, la India moderna aún lleva consigo el legado de su rica historia y patrimonio cultural. A lo largo de los siglos, las dinastías de la India han dejado una marca indeleble en la historia y el desarrollo del subcontinente. Desde los antiguos Maurya hasta los magníficos mogoles, cada dinastía ha contribuido a dar forma a la India en lo que es hoy en día, una tierra de diversidad, riqueza cultural y una historia milenaria. Si te está gustando el vídeo, por favor danos un me gusta, suscríbete y comparte. La brillantez arquitectónica y cultural. Los monumentos antiguos de la India son testimonios vívidos de su brillantez arquitectónica y cultural. Desde los templos tallados en la roca de Ellora y Ayanta hasta los majestuosos templos hindúes de Khajuraho famosos por sus esculturas eróticas y su arquitectura hindú y los impresionantes fuertes y palacios de Rajasthan, cada estructura refleja la habilidad artística y la devoción espiritual de la época. Desde la época de las Mahajanapadas 600-1320 a.C., son características importantes de la arquitectura india las ciudades amuralladas y fosos con grandes puertas y edificios de varias plantas que consistentemente usaban ventanas arqueadas y puertas, y que hicieron un uso intenso de la arquitectura de madera. Los relieves de Sanchi, que datan del siglo I a.C. al siglo I después de Cristo, muestran ya representaciones de ciudades como Kushinagar o Rajagriha que muestran como espléndidas ciudades amuralladas durante la época de Buda. La siguiente ola de construcción, que se basa en los primeros ejemplos de arquitectura en verdadera piedra, aparece con el inicio del período clásico 320 a.C. al 550 después de Cristo, y el surgimiento del Imperio Maurya. La ciudad capital de Pataliputra fue una maravilla urbana descrita por el embajador griego Megástenes. Los restos de la arquitectura de piedra monumental, con una fuerte influencia aqueménida y griega, se pueden ver en los numerosos artefactos recuperados de Pataliputra, como el capitel de Pataliputra. Esta fertilización cruzada entre diferentes corrientes artísticas que convergieron en el subcontinente indio produjo nuevas formas que, al tiempo que conservaban la esencia del pasado, lograban integrar elementos seleccionados de las nuevas influencias. El emperador indio Ashoka estableció los pilares de Ashoka en todo su reino, generalmente junto a las estupas budistas. Según la tradición budista, Ashoka había recuperado las reliquias de Buda de estupas anteriores excepto de la estupa Ramagrama, y erigió 84.000 nuevas estupas para distribuir las reliquias por toda la India. En efecto, se piensa que muchas estupas datan originalmente de la época de Ashoka, como en Sanchi o en Kesariya, donde también erigió pilares con sus inscripciones, y posiblemente en Bharuch, Amaravati o Dharmarajika, en Gandhara. El Taj Mahal constituye un monumento emblemático de la India y una obra maestra de la arquitectura mogol. Los avances en ciencia y filosofía. La India antigua fue un centro de conocimiento y aprendizaje donde florecieron las ciencias, las matemáticas, la medicina y la filosofía. Desde los tratados matemáticos de Aryabhata y Bhaskara hasta las enseñanzas filosóficas de Buda y Mahavira, la India antigua hizo importantes contribuciones al pensamiento humano. Aunque los imperios antiguos de la India eventualmente declinaron y desaparecieron, su legado perdura hasta nuestros días.
Las enseñanzas espirituales del hinduismo, el budismo y el jainismo continúan inspirando a millones de personas en todo el mundo, mientras que sus monumentos antiguos siguen siendo testimonios de su grandeza pasada. Expansión. La India experimentó su mayor expansión durante el período del Imperio Maurya, especialmente bajo el reinado del emperador Ashoka alrededor de 268 al 232 a.C. Durante este tiempo, el Imperio Maurya alcanzó su máxima extensión, abarcando gran parte del subcontinente indio, así como regiones más allá, incluidas partes de lo que hoy es Pakistán, Nepal, Bangladesh y Afganistán. Ashoka, en particular, extendió el imperio a través de conquistas militares, pero también es conocido por su promoción del budismo y sus esfuerzos por expandirlo a través de misiones pacíficas. Personajes importantes. La historia de la India está repleta de figuras influyentes y personajes destacados en diversos campos, desde la política y la religión hasta la cultura y las artes. Algunos de los personajes más importantes incluyen Mahatma Gandhi, líder del movimiento de independencia de la India y defensor del Satyagraha, resistencia pacífica; Jawaharlal Nehru, primer ministro de la India después de la independencia y un importante líder político y estadista; Ashoka el Grande, emperador Maurya conocido por su conversión al budismo y sus esfuerzos por propagar la paz y la tolerancia religiosa; Rabindranath Tagore, poeta, escritor y filósofo indio, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1913, y autor del himno nacional de la India, Jana Gana Mana; Swami Vivekananda, filósofo y líder espiritual que introdujo el hinduismo y la filosofía india en Occidente, y jugó un papel crucial en el resurgimiento del hinduismo en la India; Indira Gandhi, primera mujer, primera ministra de la India y líder política influyente, hija de Jawaharlal Nehru; Buda Gautama, fundador del budismo, cuyas enseñanzas tuvieron un impacto duradero en la India y en todo el mundo. La estructura social y administrativa de la India ha sido diversa a lo largo de su historia, con diferentes sistemas durante diferentes períodos de tiempo y en diferentes regiones. Sin embargo, hay algunos elementos comunes que se han observado en varias épocas. Sistema de castas. La sociedad india ha sido tradicionalmente organizada en un sistema de castas, con 4 castas principales: brahmanes, kshatriyas, vaishyas y shudras y numerosas subcastas. Este sistema ha tenido una influencia significativa en la vida social, económica y religiosa de la India. Gobierno central y local. Históricamente, la India ha sido gobernada por una combinación de gobiernos centrales y locales. Los imperios y dinastías antiguas tenían una administración centralizada con un conjunto de funcionarios y burócratas que supervisaban diversos aspectos del gobierno. A nivel local, había administraciones regionales dirigidas por funcionarios locales y líderes comunitarios. El feudalismo. En algunos períodos de la historia india, se desarrollaron sistemas feudales donde los terratenientes y señores feudales tenían un gran poder sobre la tierra y las personas que vivían en ella. Sistemas religiosos. La religión ha desempeñado un papel importante en la estructura social y administrativa de la India. En algunos casos, como durante el reinado de Ashoka, el gobierno estaba estrechamente vinculado a las enseñanzas religiosas, como el budismo. En otros períodos, como bajo los emperadores Mughal, el gobierno estaba influenciado por el Islam. La modernización. Después de la independencia en 1947, la India adoptó una forma de gobierno democrático con una estructura administrativa moderna, incluido un gobierno central con poderes definidos, y una serie de estados y territorios con sus propios gobiernos locales. Estos son solo algunos aspectos generales de la estructura social y administrativa de la India a lo largo de su historia. Es importante tener en cuenta que la India es un país vasto y diverso, y la estructura exacta ha variado significativamente a lo largo del tiempo y en diferentes regiones. Cambios importantes en la India. Declive de los imperios antiguos. Los grandes imperios antiguos de la India, como los Maurya y los Gupta, eventualmente declinaron debido a factores internos y externos, como la invasión extranjera, la inestabilidad política y la presión de los reinos regionales. Invasiones y dominación extranjera. La India fue invadida y dominada por diversos poderes extranjeros a lo largo de la historia, incluidos los invasores musulmanes y los colonialistas europeos. Estas invasiones y dominaciones extranjeras tuvieron un impacto significativo en la sociedad, la cultura y la política de la India. Colonización británica y movimiento de independencia. La India estuvo bajo el dominio colonial británico durante casi 2 siglos, desde mediados del siglo XVIII hasta mediados del siglo XX. El período de colonización británica vio la explotación de recursos, el empobrecimiento de la población y el desmantelamiento de muchas instituciones tradicionales. Sin embargo, también provocó el despertar nacionalista y el movimiento de independencia liderado por figuras como Mahatma Gandhi, que finalmente condujo a la independencia de la India en 1947. En cuanto al legado de la India, es vasto y diverso,
abarcando áreas como la religión, la filosofía, las artes, la ciencia y la tecnología. La India ha sido cuna de importantes religiones como el hinduismo, el budismo, el jainismo y el sijismo, así como de sistemas filosóficos como el yoga y el vedanta. Su legado en las artes incluye arquitectura impresionante, literatura rica y tradiciones musicales y dancísticas vibrantes. Además, la India ha realizado importantes contribuciones a la ciencia y la tecnología a lo largo de la historia, desde los descubrimientos matemáticos en la antigüedad hasta los avances modernos en la informática y la biotecnología. La India tiene una rica tradición cultural y ha producido una amplia gama de obras sobresalientes en varios campos a lo largo de su historia. Literatura: el Majábharata y Ramayana, épicas hindúes que narran historias de batallas, dioses y héroes. Bhagavad Gita, un texto filosófico que forma parte del Majábharata y es una parte central del hinduismo. Poemas de Rabindranath Tagore, ganador del Premio Nobel de Literatura. Sus obras exploran temas de amor, naturaleza y espiritualidad. Gracias por unirte a nosotros en este maravilloso viaje por la India. Por favor, no olvides de darnos un me gusta si el vídeo te ha sido interesante. Suscríbete para que podamos continuar creando y mejorando nuestro contenido de historia antigua y exploración de civilizaciones perdidas. Es muy importante para nosotros. Suscríbete, comparte a tus amigos y familiares. Hasta la próxima.